Hola y bienvenidos al 10º vídeo de este humilde canal. En este vídeo vamos a hablar de una nueva situación especial que se ha producido en Estados Unidos el 31 de mayo, una nueva spin-off entre MDU Resources y Knife River. Es una situación interesante, igual que muchas otras que he comentado en este canal. Hay varios puntos que son los que quiero comentar contigo, así que sin más dilación nos remangamos y al lío. Antes de empezar, quiero recordar que esto obviamente no es una recomendación de compra o venta de valores, sino que es simplemente una Choc Talk sobre esta situación especial, es meterse en mi Matrix para ver si es interesante. Veremos si el precio de salida a bolsa ha sido un precio justo, digamos, en términos de valoración y unos posibles escenarios para la compañía. MDU Resources es una empresa de suministro energético y servicios de construcción en Estados Unidos que opera bajo 4 divisiones principales: distribución eléctrica y gas natural, pipeline, servicios de construcción y materiales de construcción. Todos los negocios de MDU Resources son buenos y de hecho se espera una revalorización de las acciones a raíz de la spin-off. Sin embargo, en este vídeo quiero centrarme en analizar cuál puede ser el potencial de la división que se ha separado, que es Knife River. Este segmento se dedica básicamente a la extracción, procesamiento y venta de agregados, o aggregates en inglés, para la construcción. Produce y vende asfalto, hormigón, cemento y llevan a cabo servicios relacionados con estos productos. Lo primero a remarcar es que es una pure spin-off y las acciones se van a repartir entre sus propios accionistas. Es más, MDU se quedará con el 10% de las acciones. El ratio de distribución ha sido de 4:1, o sea, una acción de Knife por cada 4 de MDU. Si atendemos al EBITDA que generan cada una de las partes, vemos que la parte de Knife River supone el 34% del EBITDA, con lo que ya solo por tamaño podía justificarse esta separación. Un punto que quiero aclarar es el número de acciones, porque al principio comentaban que la empresa se iba a quedar el 20% y finalmente solo ha sido el 10%. Ahora vamos a ver algunos de los principales datos financieros de la compañía. Quiero mencionar que en todos los casos, en los números de Knife River, se han eliminado las ventas intercompany o entre divisiones dentro de la propia compañía. Por poner en contexto el tamaño de las empresas, MDU antes de la spin-off facturaba alrededor de 7 billones, de los cuales 2,5 son de Knife River y los 4,4 restantes son de la RemainCo o de MDU sin Knife. Analizando los crecimientos de ambas, resulta interesante ver que Knife River, aunque a nivel de ingresos ha crecido más despacio que las demás divisiones de MDU, su EBITDA se ha expandido a un ritmo superior. Como podemos ver, en los últimos 5 años los ingresos han crecido en media un 7%. Es importante ver que en 2020, año del COVID, los ingresos solo cayeron un 1%, mientras que el EBITDA siguió creciendo. Y en 2021 recuperaron creciendo un 2%. Sin embargo, el crecimiento del EBITDA ha sido en el mismo periodo del 12,5%. Como vemos también, MDU Resources, excluyendo esta división de Knife River, ha crecido a un mayor ritmo a nivel de ingresos, cerca de un 14%, pero por debajo a nivel de EBITDA, en torno a un 8,7%. También es cierto que en media los otros negocios tienen unos márgenes mayores, estando en torno al 16%, aunque en 2022 se redujeron al 14%, mientras que los márgenes de Knife, aunque variable a lo largo de los años, estaba sobre el 10% en 2018 y ahora en media es del 12-13%. Ahora que tenemos en contexto los números, aprovecho para comentar el guidance que ha dado el management para 2023 y que han reiterado recientemente el 18 de mayo en el Día de los Inversores. Yo no conocía esta empresa antes de fijarme en ella a raíz de la spin-off. Sin embargo, quiero mencionar que va a ser el CEO de Knife River. Parece un tipo que cumple y que la directiva en cierto modo es bastante conservadora, lo cual es un punto positivo. Como vemos, estiman unos ingresos alrededor de 2.500 y 2.700 millones para este año. Estos escenarios implicarían, en el peor de los casos, una reducción de ingresos del 1% en línea con la caída de 2020 con COVID y un crecimiento del 7% en línea con el histórico. En cuanto al EBITDA, estiman entre 300 y 350 millones, lo que supone un margen entre el 12 y 13% en línea con los años previos al escenario inflacionista en el que llevamos inmersos desde el año pasado. Aquí quiero mencionar que la compañía presenta 3 datos de EBITDA diferentes para 2022. El consolidado, que son 306 millones, el ajustado de 296 y el proforma consolidado de 278. A efectos de valoración, voy a tomar este último para el análisis de múltiplos para ser lo más conservador posible. Como comentaba antes, día 18 de mayo, Día de los Inversores, la directiva volvió a reiterar este guidance. Esto es importante ya que en el primer trimestre del año comentaron que tenían un backlog de 959 millones de dólares, que es un 23% superior al del primer trimestre del año pasado. Esto muestra que aunque llevamos ya meses oyendo campanas de recesión, parece que ha sido un buen comienzo de año para
para Knife River. Un tema interesante a analizar cuando se está mirando una spin-off es también ver cuáles son los planes a futuro. Hasta este año su plan consistió en llegar a ser la empresa con mayor ROIC del sector, cosa que consiguieron. Ahora, dentro de su nuevo plan, que han llamado Edge, está alcanzar unos márgenes EBITDA del 15% para 2025 y del 20% a futuro. La primera pregunta que nos podríamos hacer es si esto es alcanzable. No hay más que ir a ver a sus principales competidores y, como podemos observar, varios de ellos tienen márgenes del 20% o superiores. Un tema interesante sobre la compañía que debemos tener en cuenta para la valoración es que es un negocio que de alguna manera es bastante resiliente a las crisis. Según muestran, en la crisis de 2008 y 2009 aguantaron bastante mejor que sus competidores. Como podemos observar, la caída de ingresos en peak to trough fue de un 11% y el margen EBITDA cayó un 4,8%. En el escenario pésimo de valoración para 2023, aunque lo considero totalmente improbable, tomaré una caída del EBITDA del 5% para tener en cuenta este escenario. Esta resiliencia del negocio se debe a varios motivos. El primero de ellos es que venden elementos para la construcción que no tienen sustitutos. Los elementos de construcción como el asfalto, los agregados y el cemento no dejan de ser una especie de commodities, y sobre todo en el caso de que sean especialidades de estos elementos, como los que produce Knife River para algunos de sus clientes. Además, los lugares de producción y las inversiones ya están localizadas. Parte de la diferencia de esta compañía frente a otros de sus competidores más locales es que están verticalmente integrados, de manera que están en la cadena desde el almacenamiento de los productos hasta su distribución a través de sus camiones especializados y luego la posterior ejecución de alguna parte de la obra. Además, tienen una alta capacidad para saltar entre contratos privados y públicos dependiendo de cómo esté la situación económica. De hecho, la compañía, una de las cosas que busca es centrarse en proyectos más complejos, como ya veremos, que son aeropuertos, carreteras, y desligándose de la parte más cíclica, que digamos que es la parte de housing, de vivienda, en la que se centran más sus competidores más pequeños locales en cada uno de los estados. Además, tiene una baja concentración de clientes. Como podemos ver en el gráfico, los 15 primeros clientes no suponen ni el 20% de la facturación de la compañía. Y como concreta en el formulario 1012, ningún cliente supuso más del 10% de la facturación. Además, tienen pricing power. Debido a que es una commodity, los precios tanto de los agregados como del cemento y asfalto han subido en las últimas 4 décadas independientemente del entorno económico. De hecho, en el formulario 1012 muestran la evolución por tonelada y yarda cúbica del incremento de precios medios de venta, que como vemos es creciente en los últimos años y especialmente en 2022. Es más, cuando explican el incremento de ingresos de 2022 frente a 2021, vemos que prácticamente 250 millones se debieron exclusivamente al incremento de precios. Aquí cabe mencionar brevemente que, claro, esta inflación también les afecta a nivel de gastos y por ello es por lo que se han reducido los márgenes en este año 2022. Es interesante mencionar que al final no son más que subcontratistas de grandes constructoras y al final, pues, una gran constructora consigue un contrato de, me lo invento, 200 millones y ellos les aportan los materiales que necesitan para la construcción y a lo mejor de ese contrato se llevan 5 millones. Y por tanto su modelo es tener 500 contratos pequeños de 5 millones, que es con lo que llegan a esa facturación de 2.500 millones de dólares. Otro tema importante son los drivers de crecimiento y los vientos de cola de la industria. La industria de aggregates es una industria muy fragmentada en Estados Unidos con unas 5.000 empresas. Esto se produce porque los costes de transporte son muy elevados. Y esto no deja de ser una palanca más de crecimiento y más cuando están haciendo la spin-off para hacer una actividad de compra de otras empresas, de M&A básicamente. Es más, la compañía ya en su momento surge de la unión de muchas empresas pequeñas desde 1992 y han hecho más de 80 adquisiciones desde entonces. Gracias a la spin-off, los recursos se podrán destinar de manera más efectiva a estas adquisiciones. Además, Knife River está situada en algunos de los estados de mayor crecimiento poblacional en estos últimos años. En Estados Unidos, igual que en gran parte del mundo, gracias al COVID y al teletrabajo, algunas zonas antes despobladas están viendo un nuevo crecimiento poblacional. Knife River precisamente está en la mayor parte de esos estados, como son el de Idaho y Texas. Además, se han aprobado ya varios proyectos de financiación en infraestructuras, tanto a nivel nacional como estatal, de los que se verán beneficiados. Hay muchas oportunidades para la compañía que derivan de los Infrastructure Investment and Jobs Act y la Inflation Reduction Act, que supondrá billions para reparar y reconstruir puentes y carreteras
como muestran en su presentación del 18 de mayo. La compañía internamente reporta sus resultados por regiones, donde en cada una existen vientos de cola. La compañía ofrece mucha información al respecto, pero por encima cabe mencionar que varios de ellos se deben al crecimiento poblacional antes mencionado, que conlleva una mayor demanda de construcción de casas y básicamente por la menor necesidad de localización de las empresas, además de la recuperación del turismo en zonas como por ejemplo en Hawái. Ahora, antes de entrar en la valoración, vamos a ver un tema que es bastante interesante sobre el accionariado. El 13 de agosto del año pasado salió la noticia de que el inversor activista Keith Meister ponía el ojo en MDU Resources con su fondo Corvex Management. Lo que suelen hacer este tipo de fondos, y en concreto este de Corvex, es meterse en el accionariado como activista para intentar maximizar el retorno para los accionistas y que la empresa iguale su potencial de beneficios al del resto de sus competidores. Al final, en lo que consiste la actividad de estos inversores activistas es en meterse en el accionariado para conseguir que en este tipo de conglomerados se separen las divisiones para que el mercado reconozca su valor y también para simplificar el negocio para que lo entiendan mejor los potenciales inversores. Actualmente su fondo tiene una participación del 4,98%. Lo interesante es que los inversores activistas suelen adquirir una participación inferior al 5% como laguna o como área gris para intentar evitar no tener que hacer el filing del formulario 13D. Sin embargo, Corvex en su filing 13D decía que tenía un 4,99% de acciones y un 0,59% en un cash settled swap. Esto se puede considerar una muestra de que Corvex es transparente y que no están especulando, sino buscando realmente la creación de valor para los accionistas. Además, sucede que existen unas ciertas restricciones a que un accionista tenga más de un 5% en una empresa utility, como es el principal negocio de MDU, con lo que han buscado tener la mayor exposición, pero dentro de lo permitido. Sin entrar en profundidad en el caso, Keith Meister considera que todos los negocios de MDU son interesantes, pero su idea es dividirla en trozos y Knife River ha sido el primero de ellos. En opinión de Keith Meister, las acciones de MDU podrían llegar a valer $45, además de que sería una inversión protegida de downside y, sobre todo, protegida contra la inflación, al ser una rate-based utility. Actualmente, tras la spin-off, las acciones cotizan a $20. En el artículo se menciona un caso similar que llevaron a cabo en 2020 con la empresa Exelon. En octubre dijeron que las acciones cotizaban con un descuento del 30% por tener una estructura de holding. En su opinión, los negocios pure play regulados, como es el de MDU, reciben valoraciones con prima. En ese momento cotizaba 39,32 y en abril de 2021 Exelon anunció la spin-off de Constellation Energy y en unos meses las acciones de Exelon llegaron a cotizar a $46. Volviendo al tema que nos ocupa, me gustaría, antes de entrar directamente en la valoración, comentar 3 temas que son importantes también a tener en cuenta. Lo primero que quiero comentar, y que es bastante importante, es que la directiva comenta que los buenos trimestres del año para Knife River son el segundo y el tercero. Esto debemos tenerlo en cuenta para contextualizar los resultados que presentan en el primer y cuarto trimestres del año. De hecho, ya han presentado los resultados del primer trimestre de 2023 y si atendemos a esos números, no nos cuadraría los resultados que tienen a final de año. Por ejemplo, vemos que hicieron unos ingresos de 308 millones, que son incluso un pelín inferiores a los de 2022, y eso solo supone un 11% del total de toda la facturación de 2022, que recordemos fueron alrededor de 2.500 millones. Y el nivel de EBITDA fue una pérdida de 14 millones frente a los 18 millones de 2022. De hecho, esta estacionalidad puede no gustar a algunos accionistas frente a los negocios regulados de MDU, con ingresos más recurrentes, y podía ser un motivo para un sell-off de las acciones que por lo visto todavía no se ha producido, si es que se va a producir. Sobre la competencia, quería mencionar que sobre todo, y es lo que comenta también la directiva, su competencia proviene de empresas privadas más pequeñas o vamos, en general no cotizadas. Sin embargo, también compiten con otras empresas más grandes y cotizadas que son las que podemos ver en pantalla. Aquí lo que he hecho es una selección de las que me parecía que eran más comparables por su tamaño y por el mix de negocio. Otro tema interesante es que los sueldos que va a recibir la directiva son de los más bajos dentro del mundo de las empresas grandes en Estados Unidos. Lo que sí que han hecho es establecer un plan de incentivos interesante para que ellos se vean obligados, obviamente, a cumplir ese plan y por tanto sea en beneficio de los accionistas. Y ahora ya sí, vamos a entrar a ver los escenarios de valoración.
MDU, antes de la spin-off, tenía 203 millones de acciones y con un precio por acción de 29,32 dólares estaba cotizando cerca de los 6 billones. Con una deuda financiera neta de 3 billones y un EBITDA de 909 millones, cotizaba a 10 veces EBITDA. Como vimos antes, el ratio de distribución es de 4:1 y MDU se va a quedar con el 10% de las acciones. Esto implica que Knife River tiene 57 millones de acciones. El precio de la acción el 1 de junio, cuando empezó a cotizar, fue de 35,7 dólares. Esto supone una capitalización de 1,8 billones y, como explicaba la compañía, el ratio de endeudamiento será de unas 2,5 veces EBITDA. Esto implica que salió a cotizar a 9,8 veces EBITDA de 2022. El día que salieron a cotizar, las acciones cayeron inicialmente a un mínimo de 33,89, subiendo rápidamente a los 38,5 para caer después al entorno de los 35. Antes de la apertura del viernes, estaba siguiendo el pre-market, donde en un momento se cruzaron órdenes un 11% abajo, lo que valoraba la compañía en 31 dólares. Sin embargo, no abrió en negativo el viernes y todo lo contrario, las acciones alcanzaron un máximo en 39,4 dólares, coincidiendo con un día de fuertes subidas en la que se hizo máximos en el S&P 500 desde agosto del año pasado. Los escenarios que vamos a ver a continuación son escenarios relativamente simplistas para tener una orientación de lo que puede valer la compañía. Básicamente la premisa es que el ratio de endeudamiento se mantiene en 2,5 veces EBITDA y que por tanto la compañía se irá endeudando en función de las necesidades que tenga para poder obtener ese EBITDA, y lo que iré variando es la proyección del EBITDA y el múltiplo que podría asignar el mercado a una empresa de estas características. En base a esto establecí unos posibles rangos de valoración que en la tabla se muestran con respecto al precio de apertura que comentamos antes de 35,7 dólares. El peor de los escenarios, que no veo nada probable, asume una caída del 5% de EBITDA y un múltiplo de 5,6 veces. En el Día de los Inversores, un analista pregunta acerca de los múltiplos a los que suelen hacer las adquisiciones, a lo que le responden con los siguientes rangos, dependiendo de la línea de negocio en la que está la empresa adquirida. Esos múltiplos son los que vemos en pantalla. Y para el escenario pésimo, tomo el rango bajo haciendo una suma de partes, con lo que resulta en un múltiplo medio de 5,6 veces EBITDA. Con esto el precio de la acción valdría unos 14,5 dólares, lo que implicaría una caída del 60%. Esto es un escenario catastrófico e irreal y del todo improbable a día de hoy. El escenario bajo asume un EBITDA de 300 millones, que es el mínimo de los escenarios del management, y un ratio de unas 7,8 veces, que es el rango alto de la suma de partes. En este caso, las acciones valdrían 28 dólares por acción. En el caso mediano, se asume un EBITDA de 325, que es la media entre el peor y mejor escenario del management. El múltiplo de 10 veces sale de asumir que se mantiene el múltiplo al que acaban de salir a cotizar, ya que dos de sus principales empresas comparables cotizadas salieron también a múltiplos de 10,3 veces para Construction Partners y 10,5 para Summit Materials, y no parecen múltiplos excesivos para un negocio con las características y el crecimiento de Knife River. Con esto, las acciones podrían valer en el entorno de las 43 dólares. El escenario mid-high asume el mismo EBITDA de 325 millones y un múltiplo de 12 veces, que es un múltiplo más que razonable para una empresa cuyo crecimiento de beneficios es del 5%, como es el caso de Knife River. En este caso, las acciones podrían valer 54 dólares con un upside del 52%. Por último, en el mejor de los escenarios, asumo que se alcanzan los 350 millones que estima el management en su rango máximo. Recordemos que esto implica un crecimiento de ingresos del 7%, que está en línea con su crecimiento actual, y un margen EBITDA del 13%, o sea, algo que ya han conseguido en años anteriores. En este caso, asumo que el mercado valora a la compañía a unas 13 veces EBITDA, que aún así está por debajo de la media de múltiplos de sus competidores, que está en el entorno de las 15 veces, y por debajo de los múltiplos a los que cotizan actualmente, donde también está en el entorno de las 15 veces. Si sucediera, las acciones podrían llegar a valer 64 dólares. Como vemos, a diferencia de otros vídeos en los que sí que veía más claro el tema de la valoración, en este caso he presentado escenarios más amplios, dado que estamos en un momento quizá también más incierto.
Como es una spin-off, tampoco hay mucha información al respecto y uno tiene que hacerse sus propias cábalas. Lo que sí es cierto es que en estos escenarios he intentado penalizar a la baja tanto en los escenarios negativos como en los escenarios positivos, intentando no ser demasiado optimista. En cualquier caso, es cierto que el potencial upside, según estos escenarios, tampoco es enorme, salvo que ocurriese el mejor de los escenarios y en el propio año 2023 el mercado estuviera dispuesto a pagar esos múltiplos. También es cierto que era razonable pensar que podía haber un mayor sell-off por parte de los accionistas que recibieran las acciones de esta spin-off. Sin embargo, salió un viernes que coincidió con que hubo unas fuertes subidas en el mercado en general. No olvidemos que esto no son más que escenarios posibles para 2023, pero también es cierto que estamos en un año en el que tienen el mayor backlog histórico y sobre todo que en los años a futuro esperan ir incrementando esos márgenes EBITDA hacia márgenes más en línea con sus competidores. Además, también hay otros vientos de cola, como hemos visto en el vídeo con el tema de la inflación y otros muchos dentro de cada una de las divisiones de la propia Knife River. Te recuerdo que esto no son más que unas notas de la spin-off y que no deja de ser mi manera de ver las cosas. Si este contenido te ayuda, te aporta y lo encuentras interesante, siempre puedes compartirlo, darle un like y suscribirte al canal. Así que nada, te espero en el siguiente vídeo. Un saludo.